Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Buitrago, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera de Artes Visuales. Actualmente tengo 27 años. Lo que recuerdo de mi vida escolar es que siempre fui como muy aplicada, era bastante tímida también. Fui y soy muy mala para las matemáticas. De hecho, creo que por eso en parte también me llamó la atención estudiar esta parte como de las artes, y siempre fui muy aplicada como en el tema de las ciencias humanas. Me gustaba mucho el español, sociales, artes, ética. Por ese lado me iba bastante bien, me desenvolvía bastante bien. Sin embargo, como en el tema de las matemáticas siempre fui muy mala, se me dificultaba mucho. Educación física tampoco me gustaba. Entonces eso como por la parte de mi vida escolar. Si bien era muy tímida, paradójicamente me iba muy bien en las exposiciones, en la parte como de hablar, de exponer, de explicar un tema en clase, un tema asignado de las materias, me iba bastante bien. También cuando dominaba algún tema puntual y algún compañero requería como de ayuda, estaba ahí como muy presta y muy dispuesta, y desde ahí empecé a darme cuenta que era buena como explicando cosas, buena enseñando cosas. Entonces ahí también en mi vida escolar empecé a descubrir un poco como esta parte de la docencia, de ser maestra, del encontrar ese encanto en el explicar. ¿De qué manera el ámbito en el que crecí influyó en mi vida académica? Pues bueno, digamos que acá, para seguir con mi narración, en mi vida académica, como lo mencioné anteriormente, yo era una persona bastante tímida, creo que aún lo soy, se me dificultaba un poquito socializar. Sin embargo, en el ambiente en el que yo crecí, mi madre era vendedora informal. Entonces pues con mi hermana le colaborábamos. Entonces crecí como en ese ambiente de las ventas. En un primer momento pues mi mamá vendía en una plaza de mercado, entonces pues ahí me fui soltando un poco. Posteriormente también nos dedicamos a las ventas ambulantes, en las que también pues uno trabajando en la calle se suelta un poco, ¿no? Entonces uno aprende como a impulsar, a gritar, a llamar clientes, y en ese sentido creo que perdí como esa pena o esa timidez que me caracterizaba bastante, y en parte creo que eso me ayudó muchísimo a desenvolverme, a hablar en público, a hablar fuerte, a tener como una buena proyección de voz. Entonces es así como con las ventas informales, con estas diferentes experiencias que pude adquirir, pues digamos que en un ámbito que no es escolar, en un ámbito que no es académico, pude adquirir como esa confianza de proyectar mi voz, de dirigirme hacia otras personas, dirigirme hacia un público amplio sin tener pena, sin tener miedo. Entonces creo que eso me ayudó bastante. Si no hubiera sido maestra, ¿a qué otra profesión me hubiera dedicado? Pues bueno, yo amo mucho a los animales. Yo creo que si yo no hubiera tomado la decisión de ser docente, y en este caso pues docente de artes, me hubiera ido por la parte de la veterinaria, porque amo bastante a los animalitos, también por esa sensibilidad con la que nací, con esa sensibilidad con la que yo creo que todos los artistas vemos el mundo. Entonces sí tengo como esa parte muy de apreciación hacia la naturaleza y hacia los animales. Me hubiera desenvolvido también en esa área, y también me hubiera desenvolvido en el área de la historia del arte. Yo amo mucho la historia del arte, amo mucho la historia como tal. Me encantan los museos, me encantan las galerías. Entonces de pronto también por la gestión cultural, la parte buena de mi carrera es que también me abre a esas posibilidades de proyección profesional en esos otros ámbitos más de museo. En cuanto al contexto profesional, ¿qué me inspiró a convertirme en maestra? Pues lo que mencioné anteriormente, yo pues encontré una facilidad y un gusto por querer enseñarle a mis compañeros cuando no entendían algún tema, por querer explicar ciertas cosas. Toda mi vida fui muy curiosa, entonces desde pequeña me encantaba ver documentales. Como lo mencioné antes, también me gusta mucho la historia, entonces me encantaba ver History Channel, ese tipo de cosas. Actualmente escucho muchísimos podcasts que me enseñen nuevas cosas sobre la historia
historia de la humanidad, sobre las diferentes etapas que hemos pasado como humanidad, y también pues lo relaciono y lo anclo mucho con la historia del arte. Asimismo, una historia personal que me inspiró en convertirme en maestra es que yo de pequeña jugaba a ser docente, a ser profesora, con un primo mío que amo bastante, que él ya pues trascendió, está en las alturas con Dios, con la luz, y pues bueno, con mi primo William. Entonces, todo lo que yo aprendía en el colegio iba y se lo enseñaba a mi primo William. Entonces jugábamos los dos a que yo era la maestra, la docente, la profesora, y que él era mi estudiante. Entonces, pues yo le explicaba, me acuerdo que nos conseguimos un cuaderno y ahí le ponía todas las actividades. El cuaderno lo dividimos en las diferentes materias, entonces yo le explicaba español, matemáticas, bueno, lo que entendía de matemáticas, le explicaba dibujo y pues bueno, lo que yo podía explicarle en ese momento, y pues en esa época lo hacía a modo de juego, pero me di cuenta que era algo como que me apasionaba y que iba dentro de mí. Y pues bueno, sí puede sonar muy cliché que ay, desde pequeño quería ser docente, pero en mi caso sí jugaba eso con mi primo, trataba de enseñarle, trataba de explicarle, tratara que él mejorara. Entonces desde ahí con mi primito pues sí descubrí como esa facilidad de ser maestra, ese encanto por querer explicar, y también descubrí que no hace falta o que no hay necesidad saber de todo, porque a veces cuando uno sabe de todo, tiene mucho conocimiento, pero pues no sabe cómo transmitirlo, pues da igual. Entonces siento que también, digamos que hace parte del ser maestro es con lo poco o mucho que yo sé, cómo lo transmito, cómo transfiero ese conocimiento, a veces ese conocimiento que es muy, muy difícil de transmitir, lo puedo yo traducir a un lenguaje más fácil para que ese interlocutor, para que ese alumno reciba ese conocimiento de una mejor manera, lo apropie y también lo ponga en práctica en su vida diaria, teniendo en cuenta también que siempre los estudiantes vienen con unos saberes previos y con esos pues es que se construye pues, el aprendizaje. En donde estudié, pues como lo mencioné al inicio de esta entrevista, estudié en la Universidad Pedagógica Nacional. Anteriormente yo me gradué de un colegio público, mi educación siempre ha sido pública, entonces pues me gradué de un colegio público que queda en Kennedy, en el CLAS. Posteriormente me presenté a la Universidad Pedagógica y gracias a Dios pasé con beca, porque en esa época, no sé ahora, nos entregaban beca a los mejores puntajes de las pruebas de admisión, entonces pues pasé con beca. Bueno, mi proceso de formación como maestra fue bastante enriquecedor. En mi carrera veíamos pues materias de pedagogía. Vimos también la parte práctica del arte, entonces vi materias de dibujo, de pintura, de escultura, y más allá de eso pues también vimos ciertas didácticas sobre cómo enseñar las artes visuales, y pues bueno, muy centrados en la investigación, porque pues la Universidad Pedagógica nos centra mucho en que los docentes debemos ser también investigadores, entonces siempre mi carrera se enfocó bastante en la investigación, en llevar a cabo diferentes proyectos investigativos, y ya digamos que al final de mi carrera, a partir de octavo semestre, si no estoy mal, empecé con mis prácticas. Yo hice prácticas en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Ahí enfoqué pues en las prácticas con bachillerato, de sexto a grado noveno. Ahí también descubrí las diferentes formas de enseñar las artes visuales, todo lo referente a la cultura visual, porque pues uno piensa en el arte plástico y pues solamente se centra como en el dibujo, la pintura, la escultura. Sin embargo, pues también una parte de nuestra carrera de las artes visuales es entrenar la visión, entrenar el ojo, entrenar como la perspectiva, ver el mundo de manera crítica, saber cómo las imágenes nos comunican, cómo las palabras nos comunican, cómo todo tiene un discurso y cómo los estudiantes pueden generar sus propios discursos desde cómo ellos perciben el mundo de manera crítica, de manera sensible. Entonces, digamos que ese fue como parte de mi proceso de formación, pero yo considero que una cosa es el proceso de formación, otra cosa ya es llegar a la práctica en las aulas, ya es llegar, o sea, ahí cambian muchísimas cosas, porque yo en la universidad, y creo que es como un hábito que se tiene cuando uno estudia algo referente a lo pedagógico, al ser maestro, y es que se romantiza bastante la pedagogía.
Sí, yo leía mucho Paulo Freire, yo amo a Paulo Freire, yo he leído a varios autores también y siento que en la universidad romantizábamos bastante la pedagogía, el dar clases, el ser maestro, pero cuando uno llega, ya uno se gradúa, llega al aula como tal, se empieza a estrellar con diferentes realidades que de pronto no vimos por ser teoría, por ser todo bonito, todo romantizado, entonces también creo que uno se llega a estrellar un poquitico con este ambiente, por ejemplo, con la explotación laboral, con los bajos salarios de los docentes, porque pues yo inicié ganando menos del mínimo en un lugar donde trabajaba casi 12 horas, me sentía bastante frustrada por lo mismo, porque yo decía, esto es ser docente, en serio, esto es ganar mal, que lo traten a uno súper mal, porque pues también trabajando en colegios privados, la gran mayoría son entidades, son lugares donde pues realmente la labor como docente se desmerita un poco por el tema del negocio, ¿no? Entonces sí me sentí bastante frustrada, me cuestioné mucho si eso era lo que yo quería. Bueno, se enfrenta mucho a cargas laborales también bastante pesadas, a temas de control de grupo. Cuando yo me gradué yo tenía 23, 24 años y pues bueno, ya también uno empezar como a controlar un grupo de adolescentes, un grupo de niños pequeños, es bastante difícil cuando uno no tiene la práctica como tal. Y una cosa son las prácticas de la universidad, otra cosa ya es enfrentarse uno solo a un grupo de generalmente de 40, 42 estudiantes. Sí, siempre fue bastante difícil acoplarse a eso y creo que es algo a lo que nos enfrentamos todos los docentes cuando nos graduamos y ya empezamos a ejercer, y es enfrentarnos como a esas diferentes realidades donde uno ya empieza a desromantizar esas partes como tan hermosas que le enseñan a uno en la universidad, y se empieza a dar cuenta también uno que no solo vivimos de vocación, ¿sí? Que también merecemos unas vidas dignas, unos salarios dignos, unos tratos dignos, etcétera, etcétera. Y en este sentido paso como a esta pregunta que dice cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado en su carrera como docente. Entonces, pues lo que menciono, yo no llevo muchos años en la docencia, realmente desde que me gradué, de los 24 a los 27, no es bastante tiempo, pero pues digamos que esos mayores desafíos han sido lo que ya mencioné, enfrentarse como a esos, principalmente cuando salimos a ejercer a colegios privados, como se dice de pronto de manera despectiva, colegios de garaje, o así sean colegios grandes, colegios campestres. Creo que el trato hacia uno como docente, en mi caso, fue bastante despectivo, bastante feo, bastante triste, deslegitimando un poco pues también la trayectoria que uno tiene al pagarle a unos sueldos que van desde el mínimo o menos del mínimo, que también me parece injusto, porque pues uno se esfuerza bastante en los años de carrera, que a veces son 5 años o a veces muchísimos más, ¿sí? Uno se esfuerza bastante aprendiendo, pero pues bueno, creo que por ahí iniciamos la gran mayoría de nosotros recibiendo tratos así de injustos, salarios indignos, jornadas extenuantes laborales, que creo que eso todavía lo sigo viviendo desde cierta perspectiva, también pues por lo que sigo construyendo como estos primeros años de enseñanza. Entonces esos han sido los mayores desafíos, y también, como lo mencionaba, desde la práctica. Entonces pues digamos que yo, al tener como esa práctica anteriormente de enfrentarme a público, de saber proyectar mi voz, me sirvió bastante. Siempre es muy complicado, y creo que es algo que a mí jamás me dijeron en la universidad, y es, claro, llegar a enfrentarse a un grupo de niños de cualquier edad, de niños de primaria, niños de bachillerato, niños de quinto, sexto, de chicos ya grandes de 10º, 11. Es bastante complejo cuando uno no tiene como de pronto un control de grupo como tal. Entonces, si a uno no le enseñan a tener control de grupo en la universidad, o en mi caso particular y personal, no me enseñaron nada de eso, ¿no? O no me enseñaron, por ejemplo, estrategias. Entonces, claro, uno se empieza a enfrentar con eso. Bueno, ¿cómo hago para que los chicos me hagan caso? ¿Cómo hago para que los chicos hagan silencio? ¿Cómo hago para que los chicos hagan ciertas actividades, se comprometan con la clase, y más la clase de artes, que también creo que históricamente se ha deslegitimado un poco la educación artística? Y pues bueno, esos son los retos que tuve al inicio. Ya ahorita he adquirido bastantes habilidades de control de grupo, ya he adquirido bastante confianza en mí misma también. Entonces, pero creo que, y una vez leí un texto, no me acuerdo, debo el autor,
la autora, porque era una mujer, donde decía que los docentes en sus primeros años como de vida laboral nos enfrentábamos más a temas de control de grupo que a explicar como los temas, los conceptos y demás que impartimos en nuestras materias. Entonces esos han sido los más grandes retos que a veces uno no los contempla al romantizar tanto esta profesión, pero cuando uno sale de la universidad ya como tal a la aplicación, ¿sí? Y a la práctica completa, sí, siempre son como choquecitos que uno de a poquito va sabiendo manejar y la experiencia pues hace al maestro, ¿no? Y también los mismos estudiantes le van enseñando a uno muchísimas cosas. Yo creo que eso es un intercambio de saberes muy bonitos, este tema de la enseñanza, porque pues es que no solo los estudiantes aprenden de uno aprende bastante de ellos. Entonces por ese lado. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el momento más gratificante como maestra? Pues empezar a ver los procesos, ¿no? Y cómo esos procesos tienen sus frutos sin centrarse, obviamente, como en siempre en los resultados, aunque siempre la academia le va a exigir a uno resultados, es cuando uno observa por medio del proceso cómo los estudiantes van adquiriendo esas diferentes enseñanzas que como docentes les queremos dar. Entonces, digamos que para mí los momentos más gratificantes es cuando mis estudiantes de una fundación, cuando trabajé anteriormente en una fundación, empezaron a pintar, porque yo me desenvuelvo bastante como docente de pintura. Entonces, cuando empezaron a hacer mezclas de colores, empezaron a comprender la teoría del color, cuando empezaron ya a sacar sus cuadros hermosos, entonces esos son los momentos más gratificantes, cuando no todo queda en la teoría, sino cuando ya los estudiantes están empezando a tener su práctica. También hicimos muralismo, hicimos arte crítico, porque pues el arte también es crítico, es político. Entonces, cuando ellos empezaron a expresarse por medio de su arte, empezaron a expresar sus ideas, sus pensamientos, quiénes son en este mundo, empezaron a explorar y a comprender qué hace parte de su identidad, qué los hace ser ellos mismos y qué voz tienen, ¿no? Porque pues todos tenemos una voz y esta es mi voz, esto es lo que yo opino del mundo, esto es lo que yo considero, esto es lo que me construye a mí como persona, qué le aporto yo al mundo. Entonces es muy bonito como vi eso gratificante por medio del arte y por medio de mi experiencia como educadora, cómo los estudiantes encontraron su voz y se dieron su propia voz por medio de sus ejercicios creativos, de sus obras creativas, de sus dibujos, de sus pinturas, de sus, diferentes obras que realizaron, de sus fotografías, de sus lenguajes cinematográficos. Entonces eso es lo más gratificante que uno encuentra como docente, y es cuando ellos aplican esos conocimientos en la práctica, pero relacionándolo como con su vida diaria, relacionándolo con su parte en este mundo, ¿no? Y como con esos aportes que ellos dan a este mundo. Entonces esa parte es como muy gratificante. Ya para pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo describiría mi filosofía de enseñanza? Yo considero que todos los docentes, independientemente de la rama en la que vengamos, creo que nosotros enseñamos para la vida. Y creo que he descubierto en los pocos años que llevo en mi práctica docente que para eso estamos. O pues bueno, yo soy una persona bastante espiritual también, y yo considero que todos los seres humanos venimos a este mundo con una misión o con muchísimas misiones, ¿no? Con misiones muy importantes con las cuales aportamos al mundo de manera positiva y también de manera negativa, porque también lo negativo nos sirve para aprender y para ser mejores como humanidad. Entonces yo creo que dentro de mi misión, de mi misión y dentro de mi filosofía de la enseñanza, creo que los docentes estamos para enseñar para la vida, ¿sí? Para enseñar no solamente conceptos puntuales de español, de artes, de sociales, de ética, sino cómo los estudiantes empiezan a partir de esos conceptos, a partir de lo que los enseñamos, a ser buenos seres humanos, a ser seres humanos sensibles, conscientes del mundo en el que viven, conscientes de que hay ciertas problemáticas y críticos respecto a esas problemáticas del mundo en el que viven, y cómo ellos, desde sus conocimientos, desde sus saberes adquiridos dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la institución, cómo hacen algo, cómo aportan a
el mundo en el que viven, ¿sí? Y yo creo que también lo que hacemos los docentes en parte es eso, es general bueno, ¿qué hacemos con estas herramientas? ¿Para qué me sirven estas herramientas que aprendemos en el colegio? ¿Sí? Como en el colegio, en la institución, en la universidad, bueno, en los tecnólogos, ¿sí? ¿Qué hago? ¿De qué manera yo le aporto al mundo desde mi visión crítica, desde mi visión política, sí? Porque también la educación es un acto de amor, como decía Paulo Freire, y es un acto que uno transfiere, o sea, que va más allá de los conceptos, de la teoría, de todo lo que uno enseña en el mundo, y en ese sentido de educar para la vida y de mi misión un poco como docente, que es para lo que yo considero que vine a este mundo, y digamos que ya un poco más centrado al área que yo enseño, es entrenar un poco la visualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo estudio artes visuales y es cómo le enseña a uno a los estudiantes a entrenar la visualidad y que observen el mundo que los rodea de manera crítica, ¿sí? Y de manera sensible también. Yo creo que a este planeta y a estas almas que lo habitamos nos hacen falta bastante la sensibilidad para ser un poco más empáticos, para comprender nuestras propias luchas, pero también las luchas ajenas. Y creo que eso es un poco como esa misión de nosotros los docentes, y es enseñar, educar para la vida desde lo sensible, desde lo crítico, desde el sentir que el estudiante y nosotros hacemos parte de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer por este mundo? Desde nuestra cotidianidad, desde lo poquito, ¿no? Como cada uno de nosotros, desde nuestra propia existencia pequeñita o grande, pues aportamos a la construcción de este presente y de un futuro. Entonces, en ese sentido también es muy, muy lindo, muy poético, como cuando hay injusticias sociales, los jóvenes se están apoderando de sus propios discursos, se toman las calles. Es hermoso, y creo que también en parte eso hace parte como de esa pedagogía para la vida, y que trasciende las instituciones, trasciende las escuelas. Es bastante hermoso porque ahí uno ve también esa práctica de lo que adquieren, de los saberes que adquieren, y de esa mente y visión sensible y crítica que al fin y al cabo creo que en parte yo lucho por eso desde mi vida cotidiana como docente. Por otro lado, ¿qué tipo de formación continua yo realizo para mejorar mis habilidades como docente? Pues bueno, mi formación continua hace parte también del día a día dentro de las aulas, ¿no? Del escuchar al estudiante, del mirar cómo ellos reciben las enseñanzas que les damos, los conceptos, los temas, en mi caso las técnicas que les doy, ¿no? Para que aprendan. Entonces también observar, ser muy sensible a la observación, cómo ellos reciben, si se están aburriendo en la clase. O sea, yo creo que uno como docente también tiene que ser muy receptivo y autoevaluarse constantemente si realmente estas técnicas de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje me están funcionando, o si puedo incluir de pronto otras estrategias, otras didácticas, otras dinámicas que digamos que faciliten un poco más la comprensión y la importancia de lo que yo quiero transmitirle a ellos. Por otro lado, también mi formación está continuando, ya que estoy realizando actualmente la maestría en Arte, Educación y Cultura, con énfasis en investigación, también de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, actualmente me encuentro cursando la maestría, me falta la tesis, ya terminé en todas las materias, entonces creo que es como ese es como el tormento y el amor de muchos educandos, ¿no? La tesis, los que estamos en educación superior. Entonces, pues sí, también decidí cursar la maestría para perfeccionarme un poco más no solo como en los ámbitos del arte, de cómo enseñar el arte, sino también pues para seguir expandiendo mis horizontes profesionales y mis horizontes como docente, como maestra, ¿no? Como que otras herramientas puedo ir buscando, y pues seguir en constante aprendizaje, porque creo que los docentes toda la vida vamos a estar en un constante aprendizaje de todo, de nuevas metodologías, de nuevas formas de enseñar, sin olvidar que también las antiguas formas de enseñar no son del todo malas, ¿no? No es del todo malo el conductismo, no es del todo malo, bueno, no son del todo malas ciertas formas que a veces uno cree que son desde mi visión personal de la vieja escuela, que sin embargo también pues uno mismo va construyendo su propia forma de enseñar, su propia cátedra, sus propias metodologías, y sin satanizar por completo pues también esas otras formas.
enseñar con las que a veces crecimos y pues bueno, complementando con la nueva escuela y pues con elementos y metodologías nuevas que también nos han ayudado mucho a los profes jóvenes, por así decirlo, que estamos actualmente ejerciendo. Y ya para pasar como a la última parte de la entrevista, voy a explicar el contexto geográfico de la institución en la cual actualmente yo laboro. La institución en la que trabajo actualmente se llama Colegio Bicentenario de la Independencia, IED, es un colegio público distrital. Si bien yo no pertenezco al distrito como tal, a los educadores del distrito, hay colegios en concesión. Entonces, por ejemplo, está la concesión de Alianza Educativa, están las concesiones de CAFAM, bueno, demás. Entonces, mi colegio tiene una concesión con los hermanos maristas. Los hermanos maristas son una comunidad religiosa que se ha dedicado toda la vida pues a la enseñanza, a la pedagogía, así parecido como a los claretianos. Entonces, pues mi colegio en ese sentido maneja una filosofía católica. Sin embargo, no es impositiva. Por ejemplo, yo soy una persona que si bien cree en Dios y es muy espiritual, pues yo no acepto como las imposiciones religiosas. Y sin embargo, pues mi colegio respeta bastante como esa parte, pero sí, digamos que inculca a los niños como a esa parte espiritual, a esa parte como de la vida con Dios y demás. Entonces, pues sí, y más pues como está dirigido por los hermanos maristas, que es una comunidad ya bastante grande, que nació en Francia desde finales de la Revolución Francesa, con un hermano que se llamó Marcelino Champagnat, que es como el señor que fundó, el fraile, el cura que fundó esta comunidad de los hermanos de María, que son los hermanos maristas, y pues su obra, su labor, digamos que interesándonos un poco más allá del sentido religioso o de catequesis, se ha fijado en ayudar a las comunidades vulnerables, en las comunidades que más requieren como de ese apoyo educativo. Entonces ellos acá tienen casas donde pues enseñan a los niños de escasos recursos, y pues también tienen algunos colegios en concesión en la localidad de Bosa. El Colegio Bicentenario de la Independencia queda en la localidad de Bosa y tiene unas metodologías bastante interesantes. Tiene la metodología de niños felices, que es una metodología de Reggio Emilia, en la que pues también es muy importante el aprendizaje a través del juego, el aprendizaje, tener a los niños pues como su metodología lo incluye, pues niños felices. Entonces yo estoy en esa metodología con preescolar. Yo trabajo con el público de preescolar, de jardines y transiciones. Debo aceptar también y debo reflexionar un poco también cómo los docentes nos vamos adaptando como a esas nuevas experiencias, porque pues si bien yo solamente había tenido experiencias enseñándole a grados de bachillerato, ahorita a partir de este año me enfrenté como a esta experiencia de enseñarle a niños más pequeños, los cuales me han enseñado bastante. Por eso también me devuelvo a mi comentario anterior de cómo los estudiantes le enseñan a uno, ¿sí? O sea, nosotros no nos debemos creer que es que somos los amos y señores del conocimiento y que solo vamos a impartir sabiduría. No, creo que eso es una transmisión de conocimiento, de amor, de otro tipo de experiencias muy, muy enriquecedoras. Y en este caso, pues yo siempre decía, cuando era más joven, no, eso a mí no me gustan los niños, a mí no me gustan los niños pequeños, qué pereza, eso no. Y cuando, claro, uno se da cuenta y reflexiona que uno como docente, el talento del ser docente también es medírsele también a esas diferentes edades, a esas diferentes poblaciones, niños pequeños, niños grandes, adolescentes, jóvenes, adultos. Creo que uno como docente tiene que tener esa habilidad de adaptabilidad, por así decirlo, de enseñar y de adaptarse como a estas diferentes edades. Entonces, con niños felices he aprendido bastante en cómo se explica también el arte, ¿no? Porque ahí ya no se explica un arte político, un arte crítico, un arte sensible, sino que ahí uno inicia desde cero, ¿no? Desde cómo el niño empieza a ver su mundo, cómo el niño empieza a explorar con la materialidad, con la plastilina, con la pintura, con la greda, con la exploración sensorial. Yo creo que es lo primario, lo primigenio para que el ser humano que está empezando a conocer el
el mundo, pues lo conozca, ¿no? Desde la materialidad, desde los sentidos, y desde esa parte se trabaja lo sensible, ¿no? Desde esos sentidos y desde esa parte de la exploración, porque ya con niños grandes ya se empieza a ver más como la técnica, el discurso, la visualidad, la cultura visual, que vuelvo y explico que es como ver de manera crítica el mundo que nos rodea, todo tiene un discurso y demás, pero con los niños pequeños he aprendido eso, ¿no? Y también ese intercambio de amor, porque ellos son muy amorosos, y asimismo también uno tiene que ingeniarse ciertas estrategias novedosas también para poder enseñarles a ellos, porque no es lo mismo enseñarle a un niño de jardín que a un chico que está en octavo, que a un chico que está en quinto, es diferente, y en ese sentido me expreso y me refiero que los docentes estamos en una constante aprendizaje, siempre, 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 y debemos estar actualizados a nuevas metodologías, debemos saber y ser conscientes que las nuevas generaciones que van a ir llegando vienen con otro tipo de comportamientos también, sí, porque pues las nuevas generaciones, los niños que están naciendo hoy en día no son los mismos niños de hace 5 años, no son los mismos niños de hace 10 años, entonces creo que en ese sentido los docentes no debemos quedarnos como estáticos en una sola forma de enseñar, sino que también debemos comprender que nosotros debemos evolucionar, y que la escuela y las instituciones deben evolucionar, así como el mismo mundo y la misma humanidad está evolucionando, porque pues también a mí me parece un poco paradójico cómo se sigue enseñando hoy en día que como hace 100 años, o sea, realmente la forma de enseñanza no ha cambiado mucho, pero pues estas nuevas metodologías pues son las que también uno aprende. Entonces yo estoy enseñando en la parte de niños felices. El año pasado también en este mismo colegio enseñé en ABP. ABP es una metodología de aprendizaje basado en proyectos, entonces también es como todo un proyecto, como nos acogemos desde una manera interdisciplinar todos los docentes de las áreas para trabajar a partir como de un mismo fin. Sí, en ABP estuve trabajando con primero, segundo y tercero de primaria, y pues también lo mismo, pues ya con estos niños que son un poquito más grandes se puede ver ya un poquito más la parte de técnica, y ya más hacia bachillerato pues lo que comento, ya se puede ver un poco más la exploración del arte desde otras visiones y desde otros sentidos un poco más críticos, más de encontrar nuestra propia voz, nuestra propia identidad, nuestro propio ser, ¿no? Pues los adolescentes que están como en esa etapa de encontrar quiénes somos, de encontrar su identidad, de encontrar quiénes son en este mundo, y creo que el arte los ayuda bastante a reconocerse a sí mismo y a encontrar como esa forma de ellos dar sus propios discursos. ¿Cuál es la misión y la visión de la institución? Pues más allá de explicarlo de una manera un poco como técnica, así, al ser mi colegio perteneciente como a la comunidad de los hermanos maristas, ellos, uno cree que están muy chapados a la antigua, y al contrario, ellos están muy abiertos a estas nuevas pedagogías, a estas nuevas formas como de enseñar. Entonces ellos siempre nos recalcan bastante la pedagogía del amor, que si bien de cierta forma se romantiza un poco, porque pues también a veces hay que tener muchísimo carácter con los chicos, hay que ponerse bravo cuando toca ponerse bravo y demás, además porque son niños y niñas que vienen de unos contextos de barrios vulnerables, los alrededores del colegio pues son barrios y son familias que tienen bastantes problemáticas. Entonces pues digamos que los niños también vienen con ciertas manías, por así decirlo, los estudiantes. Entonces también hay que uno como docente también tiene que aprender, por eso digo que estamos en constante aprendizaje, uno debe aprender cómo, claro, a dar esa pedagogía del amor, y ya que pues también lo que mencioné anteriormente, la educación es un acto de amor, y yo creo que uno sin amor y sin vocación no se debe dedicar a esto, porque realmente uno da amor constantemente. La educación es un acto de amor y de dar siempre, de dar. Incluso creo que los que nos dedicamos a la docencia, más allá del dinero, porque pues no es que sea bien remunerada la docencia, más allá del dinero, es un acto realmente de valentía y de amor. Entonces, ¿cómo uno debe aprender como docente cómo dar ese amor, ¿no? Ese amor, pero asimismo
ponerles límites a los chicos, enseñarles también que la vida no es fácil, ¿no? Que no siempre vamos a recibir amor, que les toca trabajar duro por lograr sus cosas, que tienen que ser constantes, que tienen que ser también estrictos con ellos mismos. Entonces, y más cuando hoy en día en la localidad de Osa y en mi colegio también existe muchísima deserción escolar por parte de varios estudiantes, principalmente de bachillerato, porque que tienen que trabajar para ayudarles a sus familias, o porque ya no les interesa seguir estudiando, o porque no quieren graduarse e ir a una universidad, porque pues no es como algo que les han inculcado en sus círculos más cercanos. Entonces siempre es bastante duro, bastante difícil. Entonces siempre hay que encontrar como esa línea entre yo te doy amor, yo te doy muchas posibilidades para que aprendas de diferentes formas, pero asimismo también encontrar esas otras didácticas y esas otras experiencias educativas en las que también uno como docente se tiene que volver muy fuerte, muy frío, y también tener muchísimo carácter con los estudiantes también para que lo respeten a uno. Entonces, en cuanto a esa misión y visión, pues sí, muchísimo la pedagogía del amor. Allá siempre nos inculcan a los docentes como dar a conocer a Jesús y hacerlo amar. Entonces en ese sentido pues sí hay como esa parte muy de evangelización, de iniciar el día haciendo la oración, antes de comer, antes de consumir los alimentos, pues hacer la oración y dar gracias. Y pues desde ese sentido, así los docentes creamos o no creamos, creo que podemos establecer como ciertos momentos de encuentro con la espiritualidad, que pues también es importante, y pues enseñar como este hábito de la gratitud, y que les sirve bastante a los niños que en su mayoría vienen de contextos en los que no tienen amor, en los que no tienen una palabra de aliento, en los que no tienen como esa importancia de ser ellos mismos, ¿no? Entonces creo que por esa parte la institución sí nos siembra esa parte del dar y recibir amor, y de enseñar por medio del amor. ¿En qué localidad está ubicada la institución? Bueno, como ya lo mencioné, queda en Bosa, en un barrio que se llama Bosa Laureles. ¿Qué papel considera que juega la ubicación geográfica en la forma en la que usted enseña? Vuelvo y repito, pues es bastante importante la ubicación geográfica de la institución, porque como lo mencioné brevemente, yo enseñaba en una fundación que quedaba a las afueras de Bogotá, que quedaba en un entorno de campo, en una vereda. Entonces es muy diferente enseñarle a estudiantes de una vereda que vienen con ciertas creencias y con cierta educación bastante machista, la verdad, ¿no? Que vienen con ciertas creencias un poco limitantes sobre el seguir educándose. Es muy diferente a enseñarle a niños de ciudad, que si bien vienen de unos contextos, como ya lo mencioné, difíciles, en los que las familias en algunas ocasiones son de escasos recursos, en los que vienen con ciertas falencias también, uno como docente también tiene que situarse en el contexto, ¿no? Que a veces suena muy cliché cuando uno dice que todo depende del contexto, pero creo que uno como docente sí tiene que situarse bastante en este contexto, en el lugar en el que uno trabaja, y saber conocer bien la población. Entonces, cuando yo trabajé en la fundación, pues claro, fue bastante difícil, porque hay que trabajar constantemente por romper ciertas creencias bastante machistas. Allá los niños desde que están en primaria son muy machistas, utilizan como insulto la palabra gay, como insulto la palabra niña, ¿no? Como insulto la palabra mujer, como si ser esto fuera malo. Entonces, digamos que por eso digo que más allá de uno impartir un saber, un conocimiento de cierta materia, también hay que enseñar humanidad, ¿no? Hay que enseñar un poco como esta parte sensible y esta parte empática de ver el mundo. Entonces, por esa parte, ubicándome en la parte rural y ubicándome pues en la ciudad, ya los niños tienen un poco de más conciencia sobre esto. Ya algunos estudiantes no vienen como con ese arraigo, con esa cultura del machismo, cultura entre comillas, ¿no? Entonces, pero sí hay otro tipo de problemáticas también, como el consumo de sustancias psicoactivas, que eso sí se ve bastante allá en mi colegio con los estudiantes de bachillerato, con de pronto malas amistades, malas juntas
conductas que vienen de afuera, de la institución, violencia de pronto intrafamiliar, porque también se dio un caso en mi colegio hace unos años de un feminicidio. Entonces, pues digamos que sí, uno viene con ese tipo de problemáticas y que uno, si no está consciente de esas problemáticas con las que vienen los alumnos, es muy fácil juzgarlos, es muy fácil criticarlos, pero cuando se conoce el contexto del cual viene el niño o la niña, ya uno se cuestiona, ¿no? Yo, ¿por qué lo trato así? ¿Por qué soy tan dura con él? Pues venga, metámonos por este lado. De pronto, si es un niño falto de amor, enseñémosle de otra forma en la que se sienta un ser querido, en la que se sienta un ser reconocido, ¿no? Entonces, pues creo que hay que reconocer y saber de qué contexto viene cada alumno, lo cual es muy difícil, pero sí conocer un poco, indagar un poco, porque asimismo, pues, asimismo se da también esta enseñanza y lo que dije anteriormente, saber establecer ese diálogo y ese encuentro, ese equilibrio entre la pedagogía del amor y también la pedagogía del ser estricto y del tener mucho carácter y del regañar y el del llamar la atención cuando toca, porque pues siempre lo requieren estos estudiantes, más cuando ellos lastimosamente en su mayoría no tienen límites y no tienen buenas pautas y buenos hábitos desde su casa, desde su familia. Y por último, la última pregunta dice, ¿cómo describiría la comunidad en la que enseña? Creo que pues ya esto lo he ido mencionando y pues la comunidad en la que enseño, ya hablando de manera institucional, como lo mencioné, pues es un colegio que tiene unas raíces católicas y que si bien tiene raíces católicas, es muy respetuoso, que no se hace bullying a los niños o no se les estigmatiza si tienen otros intereses sexuales, si vienen familias del mismo sexo y demás. De hecho, hay un caso de una estudiante de noveno que ella no se identifica como mujer, sino como hombre, y ya lo dialogó con su familia, ya lo dialogó con la psicóloga del colegio, con la familia están en proceso como de cambiar como su género, de cómo se identifica. Entonces digamos que el colegio le ha dado como ese seguimiento, esa orientación, y pues sin estigmatizar, sino pues desde el amor, ¿no? Como desde el comprender, entonces ya, por ejemplo, se ha dialogado con los docentes que le dan clase a ella, que algunos también ya son chapados a la antigua, entonces se han dialogado de darle ese reconocimiento, que si ella no se reconoce como ella, sino como él, entonces pues es él, y de hecho pues ya tiene como otro nombre con el cual quieren que lo reconozcan. Entonces es un caso en el que yo explico y me refiero a que si bien mi institución viene como de esas tradiciones católicas, no es una institución que denigra, que es separatista, ¿sí? Que de pronto le hace feo a lo diferente o a la diferencia, sino que abraza la diferencia y nos enseña a todos como comunidad educativa a abrazar esa diferencia de la que vienen varios estudiantes, a esos diferentes intereses, a acompañarlos desde el amor, a educarlos también desde el amor y acompañar también a las familias en esos diferentes procesos. Lo mismo también hay escuela maternal, de pronto para las niñas que quedan embarazadas desde temprana edad se da esa flexibilización para que culminen sus estudios y sigan avanzando. La comunidad en la que enseño también, pues ellos los estudiantes salen con un técnico del SENA, entonces, de hecho se está pensando más adelante inculcar el bilingüismo e inculcar también esas asociaciones con universidades para que los estudiantes que se gradúen de 11 pues no quede ahí esa labor, sino pues que puedan seguir evolucionando en su parte académica, en su parte laboral. Y también algo que se me olvidaba de la institución en la que laboro es que se refuerza bastante el ámbito de la solidaridad. Entonces en ese sentido se hacen colectas de comida para animalitos, para llevar animalitos que lo necesiten, a perritos callejeros, gaticos callejeros, se hacen colectas para por ejemplo llevar libros de coloreado, pijamas, pantuflas, y eso a fundaciones a geriátricos, ¿no? Donde hay pues
ancianos, viejitos, desamparados y demás. Entonces sí resalto bastante como que no estigmaticemos esas instituciones que por venir de una tradición religiosa de pronto estén chapados a la antigua o de pronto ejerzan tradiciones violentas, y no, pues realmente he estado gratamente sorprendida con mi proceso en esta institución y esta fue todo en la entrevista. Aún sigo aprendiendo, sigo en este camino de enseñanza y de aprendizaje en mi vida y en esta labor tan enriquecedora, en esta misión tan enriquecedora de mi vida, que es ejercer la docencia, enseñarle a otras almitas a seguir con esta vida en la tierra, aportarles un poco dentro de mi sabiduría a ellos, no solamente desde el arte, sino como ya lo mencioné a lo largo de la entrevista, desde lo sensible, desde lo humano, aportarles para una educación precisamente para la vida. Y al fin y al cabo también cito a Paulo Freire en una entrevista cuando decía que la educación es una obra de arte, y estoy completamente de acuerdo, porque la educación, el ser educador y el ser aprendiz también edifica, crea, transforma, redibuja el mundo, y a eso estamos invitados todos los que queremos ejercer esta bonita y a veces difícil profesión, pero todo vale cuando estos estudiantes a uno lo reconocen y se llevan algo así sea un granito de arena de lo que es uno como docentes y de lo que poco o mucho que podamos aportarles a esas viditas que pueblan este mundo tan duro y tan difícil. Muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Hasta luego.